El otro día en el vídeo que colgué, que no corre, la verdad, hablé del por qué estaba bastante quemado en Europa, España, Cataluña. Y bueno, para darle un poco de contexto a aquel comentario, pues solamente puedo decir que tenemos guerra en Birmania con el conflicto Rohingya, el conflicto de Rakhine, el conflicto de Karen, el conflicto en Kachin, en Birmania, el conflicto árabe-israelí con Palestina, qué decir, ¿no? Con el tema de Gaza. Hezbollah e Israel, que van haciendo las suyas. El desbordamiento de esta guerra absurda, de esta masacre injustificada. Pero hay más. La insurgencia en el Magreb, en el Sahel. La insurgencia del Boko Haram. La insurgencia en Mali y en Níger y en Burkina Faso y en el norte del Chad. Conflictos sudaneses, tribales, con la violencia étnica en Sudán del Sur, enfrentamientos en Malakal, conflicto fronterizo en Abyei, la guerra civil sudanesa, la guerra ruso-ucraniana con la invasión rusa del capullo de Putin a Ucrania, la guerra civil etíope con el conflicto oromo y la insurgencia del Ola, guerra en Amhara, también el conflicto armado interno de Colombia en la campaña del Calatumbo, la guerra civil afgana, conflictos fronterizos, desbordamiento insurgente en Pakistán, enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán hasta hoy en día, conflicto entre el Estado Islámico y los talibanes, la insurgencia republicana en Afganistán, la guerra civil somalí, que actualmente tienen el desbordamiento en Kenia con intervención estadounidense, insurgencia del Estado Islámico en Puntlandia, con operaciones contra terroristas en Puntlandia, el conflicto en la Hanut, crisis de Jubalandia, conflictos civiles en Nigeria, violencia religiosa también con Boko Haram, conflictos entre pastores y agricultores con conflicto de bandidos nigerianos, conflicto del delta del Níger, insurgencia en el sureste de Nigeria, desbordamiento en Bakassi en Camerún, conflictos congoleños en el Congo, con la insurgencia en Katanga, la insurgencia en el ERS, insurgencia de las FDA, la guerra de Kivu, con el conflicto de Ituri, en Congo y Ruanda, con la ofensiva del M23, ataques a la República Democrática del Congo, enfrentamientos en el oeste de la República Democrática del Congo, la guerra contra el narcotráfico en México, la guerra interna del cártel del Golfo, guerra interna de los Zetas, guerra interna del cártel del Sinaloa, la guerra civil de Siria con el desbordamiento transfronterizo, consecuencia del conflicto fronterizo sirio-israelí, la invasión israelí de Siria, enfrentamiento en Hezbollah y Siria, enfrentamientos fronterizos entre el Líbano y Siria. La intervención turca también cuenta, conflicto entre Turquía y Rojava, conflicto entre Rojava e islamistas, insurgencia en el este de Siria, conflicto entre Turquía y Rojava, conflicto también entre Turquía y el Estado Islámico, con intervención estadounidense, insurgencia en el oeste de Siria, conflictos civiles en el Camerún, también con la insurgencia de Boko Haram, la crisis anglófona de Camerún, insurgencia simpatizante de Biafra en Bakassi, la guerra civil en Yemen, insurgencia de Al-Qaeda y la intervención saudí por el control fronterizo entre Arabia Saudí y Yemen, crisis del Mar Rojo con la operación Guardián de la Prosperidad, crisis en Haití con la operación Guardián de la Prosperidad y también con la guerra de pandillas en Haití. Y bueno, también tenemos las crisis y las insurgencias separatistas kurdas con el conflicto kurdo-iraní, conflicto entre Irán y el PJAK, en conflicto turdo-kurdo,
conflicto entre Turquía y Rojava, conflicto entre la India y Pakistán en Kashmir, con la insurgencia en Kashmir, con el conflicto indio-pakistaní que se originó este año, las insurgencias de Pakistán con el conflicto de Baluchistán y el desbordamiento en Irán, insurgencia en Sindh, insurgencia islamista, insurgencias en la India, en el nordeste de India, en Arunachal Pradesh, en Nagaland, en Manipur, en Assam, en Meghalaya, en Birmania, insurgencia naxalita, insurgencia en Jammu y Cachemira, el conflicto de Papúa, la insurgencia en Filipinas, la rebelión comunista en Filipinas, también con la insurgencia del Estado Islámico, guerra contra el narcotráfico en Filipinas, que tela también, la guerra de Cabinda en África, la violencia étnica en Papúa Nueva Guinea, el conflicto armado interno en Bangladesh, en las colinas de Chittagong, en Irak, con la insurgencia del Estado Islámico en Irak, la crisis libia, la Segunda Guerra Civil Centroafricana, la guerra en el norte de Mozambique, la insurgencia del Estado Islámico en el Cáucaso Norte, guerra entre las pandillas en Honduras. Y aquí, en Europa, nos montamos un pollo por el Festival de la Canción de Eurovisión. Aquí estamos preocupados por el Festival de la Canción de Eurovisión, en Europa, en Cataluña, en España, con el señor Pedro Sánchez. A ver, mis respetos al trabajo que hace en lo social en España, pero llenándose la boca en contra del Estado de Israel mientras le compra balas y tiene hasta 7 contratos de armas, de compraventa de armas con Israel. ¿Por qué me quiero ir? Bueno, este es un modelo que ya está totalmente obsoleto.